Cordial saludo. Por medio de este video vamos a estudiar el tema de medidas de dispersión, tema que es objeto de estudio de la estadística descriptiva. Nosotros hasta el momento ya hemos analizado algunos tipos de medidas. Hemos analizado en primera instancia cómo nosotros construimos tablas de frecuencia que nos permitan identificar el comportamiento de una muestra. Para ello nosotros habíamos identificado los datos de la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa acumulada, el porcentaje de la frecuencia relativa. Habíamos realizado también los gráficos específicos teniendo en cuenta si son datos agrupados o si son datos sin agrupar. Graficábamos específicamente polígonos de frecuencias o histogramas. Posteriormente, nosotros miramos lo que son las medidas de tendencia central, la media, la mediana y la moda. También los analizamos a partir de datos agrupados, también datos sin agrupar. Revisamos de la misma forma las medidas de posición o los también conocidos como cuantiles. Nosotros en esto mirábamos que existen los cuartiles, los deciles, los quintiles, los percentiles. Y lo que hacían esas medidas de posición era dividir la distribución en partes iguales, teniendo en cuenta un porcentaje. Decíamos, por ejemplo, que los cuartiles dividían en 4 partes a la distribución, tomando 3 datos específicos, teniendo en cuenta, por ejemplo, el 25% de los datos, un 50% de los datos y un 75% de los datos. Importante aclarar que siempre el cuartil 2, en lo que respecta a las medidas de posición, el cuartil 2 eh, es el dato que corresponde a la mediana de la distribución. Frente a los cuartiles establecíamos una forma de calcularlos cuando estos son datos sin agrupar. Utilizábamos una fórmula específica. Lo mismo lo hacíamos con los datos agrupados. Cuando hablábamos de los deciles, utilizábamos la división de la distribución en 10 partes iguales, pero tomábamos 9 valores específicos de esa distribución. Y cuando hablábamos, por ejemplo, de los percentiles, lo que hacíamos es dividir la distribución en 100 partes y tomar 99 valores que corresponden a cada valor al 1%. Pues bien, en esa misma línea, digamos que las medidas de dispersión son medidas que a nosotros nos van a permitir observar cuánto se alejan del centro los valores de la distribución. Y para ello nosotros tenemos 3 formas de verlo. Por medio de la desviación media, que es una primera medida de dispersión, tenemos la varianza, finalmente la desviación estándar o típica, ya que en algunos textos la desviación aparece como desviación típica, pero desviación estándar o desviación típica corresponde a lo mismo. Y también existen formas de calcularlas tanto para datos agrupados como para datos sin agrupar. Vamos a ver un par de ejemplos de cada uno de ellos para que podamos socializar esta temática. La desviación media se define como la resta o la diferencia de cada uno de los valores de la distribución y la media, es decir, que nosotros lo que vamos a hacer es realizar la resta entre cada uno de los valores de la distribución y la media, lo que nos muestra que para nosotros calcular el valor de la desviación media, lo primero que tenemos que calcular es el valor de la media. Entonces nosotros ahí tenemos que tener en cuenta si los datos se encuentran agrupados o los datos están sin agrupar, ya que para calcular la media lo hacíamos de formas diferentes. Entonces fíjense que la desviación media se define como DI
es igual a x menos la media de x, es decir, la media aritmética de la distribución. Para calcular la media de datos sin agrupar, vamos a utilizar esta fórmula que encontramos aquí. Esta fórmula nos indica que cada uno de los valores de la distribución le vamos a restar la media de toda la distribución y vamos a aplicarlo entre valor absoluto. ¿Qué indica el valor absoluto? El valor absoluto, estas dos líneas que están a cada extremo de la operación, indican que si nos da un resultado negativo, o sea, si la operación nos da un resultado negativo, el valor se va a convertir en positivo. Por ejemplo, si yo tengo este valor, el menos 9, el valor absoluto de menos 9 es 9. Asimismo, el valor absoluto de 10 pues va a ser 10. Entonces, digamos que el valor absoluto se aplica cuando nosotros tenemos, sobre todo, cantidades negativas. Las cantidades negativas se convierten a positivas. Las que están positivas pues, quedan tal como aparece. Entonces, lo que nosotros aquí indicamos es que vamos a restar el valor de la distribución, su media, y le vamos a aplicar el valor absoluto. Luego vamos a sumar el siguiente valor de la distribución y le restamos su media. Así sucesivamente hasta que x a la n, x de n, corrijo, más el promedio o la media de esa distribución sobre el valor total de la distribución, el valor total de datos de la distribución. Digamos cómo se aplica esto. Miremos este ejemplo. Dice, calcular la desviación media de la distribución 9, 3, 8, 8, 9, 8, 9, 18. Si nosotros contamos, identificamos que aquí tenemos 8 valores. Es decir, que nuestro n, en este caso, va a ser igual a 8. Ya tenemos n. Pero dice que la desviación media es indispensable primero obtener el valor de la media. Entonces, ¿cómo se obtenía el valor de la media para datos no agrupados? Es muy sencillo. Hacíamos un promedio, es decir, sumábamos los valores y los dividíamos entre el número total de datos. Entonces, 9 más 3 más 8 más 8 más 9 más 8 más 9 más 18. Tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dividido entre 8. Esto nos va a dar como resultado que la media es igual a 9. Teniendo nosotros ya ese valor de la media, entonces ya podemos empezar a operar los valores respecto a esta fórmula. ¿Cómo lo haríamos? Tengamos en cuenta que la media es 9. Los voy a escribir acá. La media de esa distribución es 9. Y n es igual a 8. Bien, vamos a reemplazar p de x barra va a ser igual a valor absoluto de x1. X1 sería 9 menos la media. 9 menos la media es 9. Valor absoluto más, nuevamente, valor absoluto, x2 es 3. 3 menos la media, que es 9, más valor absoluto, 8 menos 9, más valor absoluto, otra vez 8, menos la media, que es 9, más, de nuevo, 9, valor absoluto de 9, menos 9, más, nuevamente 8, valor absoluto de 8 menos 9, más, nuevamente 9, valor absoluto de 9 menos 9, finalmente más
18, valor absoluto 18, menos 9, y todo esto sobre el total de datos. Esto es 8. Si ustedes realizan las operaciones, esto nos va a dar que la desviación media de esa distribución corresponde a 2.25. ¿Qué es lo que tienen que operar? 9 menos 9, 0, 3 menos 9, 8 menos 9. Y aquellos valores en los que les da a ustedes un valor negativo, como es en el caso de 3 menos 9, ese valor por el valor absoluto se va a transformar a positivo. Para realizar la desviación media, pero con datos agrupados, vamos a analizar el siguiente ejemplo. Nos dice en primera instancia que la fórmula para calcular la desviación media para datos agrupados corresponde a la siguiente. Nos dice que d de x, o la desviación media, va a ser igual al valor absoluto de el primer dato de la distribución menos la media de esa distribución multiplicado por su frecuencia. A eso le sumamos el siguiente dato de la distribución menos su desviación media, es decir, la desviación media de toda la distribución por su correspondiente frecuencia. Así sucesivamente, x de n menos la media por la frecuencia de ese dato sobre n, que es el número total de datos. Esto, digamos, nosotros ya lo conocemos. Aquí estamos planteando una tabla de frecuencias donde tenemos la clase y tenemos la frecuencia. Digamos que nosotros nos pueden solicitar y nos pueden entregar únicamente esta parte de aquí y decirnos calcule la desviación media. Calcule la desviación media. Entonces, ¿qué es lo que nosotros haríamos primero? Es calcular el valor de la media. Pero para datos agrupados, el cálculo de la media nosotros ya lo habíamos revisado. Lo que debíamos hacer es primero calcular lo que llamábamos la marca de clase, ¿sí? Y eso lo hacíamos sumando este valor 10 más 15 y lo dividíamos entre 2 y obteníamos el punto medio. Así lo hacíamos con cada uno de estos valores. Posteriormente, la fórmula de la media nos decía que teníamos que obtener la sumatoria de n por x, ¿cierto? Sobre n. Nos decía que teníamos que obtener esto para obtener la media de datos agrupados. Entonces aquí, pues digamos, está especificado como x, ¿sí? Por f, pero es exactamente lo mismo. Y lo que nosotros hacemos es multiplicar este punto medio por su correspondiente frecuencia. Esto lo hacíamos cuando calculábamos la media de datos agrupados. Entonces, multiplicando 12.5 por 3 obtenemos 37.5, 17.5 por 5, 87.5, 22.5 por 7, 157.5, 27.5 por 4, 110 y 32.5 por 2 obteníamos 65. Ahora bien, nosotros podríamos aplicar la fórmula paso a paso, ¿sí? Paso a paso, pero de todas maneras se puede volver hasta confusa la aplicación de cada uno de los ítems que tenemos ahí. Pero lo podríamos hacer. Aún no acabamos de calcular la media. Recuerden que la media nosotros la vamos a obtener de la sumatoria de esto. Nosotros al sumar esto obtenemos como valor de la media 21.78. Si no recuerdan muy bien cómo calcular el valor de la media para datos agrupados, pueden revisar el video que se grabó anteriormente de medidas de tendencia central. Entonces aquí sumamos y obtenemos 21.78, que sería el valor de la media. Ya tenemos el valor de la media para la fórmula, para la aplicación de la fórmula.
Pero ahora nos dice que necesitamos también x sub 1 menos la media, es decir, cada uno de los datos que están aquí presentes, nosotros lo vamos a operar por la media, se lo vamos a restar y luego le vamos a multiplicar la frecuencia. Entonces, si nosotros restamos 12.5 menos 21.78, tenemos como resultado 9.28. Luego si restamos 17.5 menos 21.78, obtenemos 4.28. 22.5 menos 21.78, estamos aplicando esta parte de aquí de la fórmula, esta parte de aquí, ¿sí? Para cada uno de los valores. Luego 22.5 menos 21.78, esto me da 0.72. 27.5 o menos 21.78, 5.71. 32.5 menos 21.78, eso me da 10.17. ¿De acuerdo? Teniendo ya estos valores, nosotros lo que hacemos es, ya tenemos esta primera parte. Ahora sí, este valor que está aquí, según la fórmula, lo debemos multiplicar por su correspondiente frecuencia absoluta. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos este valor y lo multiplicamos por su frecuencia. ¿Qué es lo que nos dice la fórmula? Reste el primer valor, su media, y multiplíquelo por la frecuencia, desde cada dato. Entonces usted lo puede hacer directamente en la tabla de frecuencias o hacerlo en la fórmula, el resultado sería exactamente el mismo. Si multiplicamos obtendríamos 27.858, multiplico 4.28 por 5, esto me da 21.43, 0.72 por 7, eso me da 4.998. Recuerden que en la estadística descriptiva nosotros acostumbramos a aproximar mucho los valores, ¿cierto? Entonces, digamos que si el resultado difiere en 0.01 valores, digamos que no existe demasiada variación. Por eso nosotros acostumbramos a tomar 2 o 3 decimales. Eso depende. Si queremos que el resultado sea mucho más exacto, mucho más preciso, entonces tomamos todos los decimales. Lo contrario, podemos tomar solamente 2 o 3. Luego 5.71 por su frecuencia, que es 4, nos da como resultado 22.856. Finalmente, 10.17 por 2, esto nos da como resultado 21.428. Como nos dice la fórmula, después de que usted tenga, voy aquí a borrar para que lo podamos ver mejor. Después de que usted tenga la resta por la multiplicación de su frecuencia, y ya lo tenemos aquí, mírenlo. Entonces usted va a sumarle el siguiente valor y así consecutivamente le va a sumar el siguiente valor. Es decir, que una vez tenemos eso, hacemos esta suma. Sumamos todos estos valores y nosotros tenemos como resultado 98.57. Repito, si ustedes toman más decimales o menos decimales, el valor va a ser más preciso o menos preciso. Eso difiere, sobre todo en esta última parte del resultado, el 57. Puede ser 45, 48, 57 o 98 cerrados en este ejercicio. Eso depende del número de decimales que tomemos.
Bien, una vez ya obtenemos este valor, es como tener esto, miren, d de x va a ser igual a 98.57 sobre n, que la tenemos aquí. N es 21. Recuerden que ese dato 21 nosotros lo podemos extraer sumando las frecuencias absolutas o calculando la frecuencia absoluta acumulada. Entonces esto sobre 21, vamos a decir que la desviación media de esta distribución de datos es igual a 4.69. Entonces démonos cuenta que para hacer el cálculo de la desviación media, lo que hacemos es, lo más importante y fundamental, es saber calcular la media para datos agrupados. Después ya la desviación media, lo que hacemos es aplicar únicamente la fórmula. Si, por ejemplo, nosotros aplicáramos la fórmula paso a paso, no directamente en la tabla de frecuencias, igual obtendríamos esto. D de x va a ser igual a, tomamos el primer valor de x, que sería el punto medio, 12.5, 12.5, menos la media, que ya la tengo, 21.78, 21.78, por su frecuencia. La frecuencia en este caso es 3, por 3, más valor absoluto, el siguiente valor, 17.5, 17.5 menos la media, 21.78, por el valor de la frecuencia, 5, por 5, más, así sucesivamente, miren, con cada uno de los datos. Entonces nosotros lo podemos analizar haciendo el reemplazo en toda la fórmula, aunque saldría bastante extensa, o lo podríamos ver a partir de la tabla de frecuencias. Cualquiera de los dos procedimientos es válido. Recomiendo que lo hagan de forma independiente con la tabla de frecuencias porque cuando las fórmulas son demasiado extensas, a veces cometemos errores, porque aquí tenemos que hacer primero la resta de este valor, luego calculamos el valor absoluto de esto, es decir, lo pasamos a positivo en caso de que nos dé negativo y lo multiplicamos por 3. Luego ese valor, que en este caso es 9, 27, y lo debemos dejar indicado como 27.858, que es el resultado de operar todo esto hasta aquí, que corresponde al mismo resultado de esta operación. Luego hacemos más, nuevamente, restamos 17.5 menos 21.8, valor absoluto de eso multiplicado por 5 me va a dar 21.43. 21.43. Más, así sucesivamente, con todos los valores de la serie de datos. Cualquiera de los dos, repito, procedimientos son válidos para el momento de ejecutar la desviación media, pero tengan en cuenta que lo más importante es saber calcular la media para datos agrupados.